Esta noche la Guardia Nacional se quiebra por dentro. El guardia Castañeda es señalado por un tiroteo interno que dejó a 3 compañeros sin vida. Esa noche, en ese cuartel perdido entre cerros y brecha, nadie pensaba en héroes ni en mártires. Pensaban en la hora de salida, en el cigarro pendiente, en si mañana habría otro operativo sin sentido. 5 minutos después, 3 elementos de la Guardia Nacional estaban tirados en el piso del dormitorio. Y el nombre que nadie olvidaría era el mismo: Castañeda. A Castañeda lo conocían todos por el apellido. En la lista del pase de lista, en el comedor, en los grupos de WhatsApp. ¿Ya llegó Castañeda? Que Castañeda revise las armas. Que Castañeda se quede la guardia extra. Su nombre de pila casi nadie lo usaba. En el cuartel los nombres se borran. Te vuelves matrícula, rango y apellido. Nada más. Tenía 41 años. El cabello ya con algunas canas tercas y la mirada de alguien que ha visto más problemas que su propio sueldo. No venía de familia militar. Venía de una colonia popular de la periferia. Calles a medio pavimentar, postes inclinados, tienditas con anuncios deslavados y el mismo sueño de todos: salir adelante como sea. Su papá había sido ayudante de albañil toda la vida. Se levantaba a las 5, regresaba a las 9 y aún así nunca sobraba nada. Cuando murió de un infarto, Castañeda tenía 23 años y una idea fija en la cabeza. Él no quería acabar igual, tirado en una obra, sin pensión, sin seguridad, sin nada. Por eso, cuando vio en Facebook la convocatoria de la Guardia Nacional, la frase le sonó a salvavidas: sueldo fijo, prestaciones, servicio a la patria. Curso de adiestramiento, seguro, oportunidad de ascender. Sonaba mejor que cargar bultos en una bodega o cruzar la frontera sin papeles. La realidad le cayó encima desde la primera semana de adiestramiento. Sol quemando la plancha, gritos de instructores que parecían no cansarse nunca, castigos por cualquier detalle. Una cama mal tendida, una bota mal boleada, una respuesta fuera de tiempo. Eso no lo sorprendió. Lo que no venía en el folleto era el otro desgaste, el emocional. Reclutas que ya llegaban con problemas desde casa, divorcios, hijos enfermos, deudas viejas. Elementos que venían de otras corporaciones cargando historias de balaceras, traiciones y muertos que nadie reconoció. Y chavitos que usaban el uniforme para sentirse alguien por primera vez en su vida. En medio de esa mezcla, Castañeda hizo lo que sabía: aguantar. No era el más fuerte, ni el más rápido, pero era el que casi nunca se quejaba. Mientras otros fingían enfermarse para librar un turno, él se formaba. Mientras algunos reclamaban cada orden, él apretaba los dientes y obedecía. Con el tiempo se ganó fama de cumplido. Ese tipo de guardia que siempre tiene la raya bien planchada, las botas brillando y la cama exacta, como de catálogo. Ese tipo que a los mandos les funciona muy bien, porque siempre está disponible. Y mientras el cuartel consumía su energía, la vida afuera seguía. Se casó con Letio, la novia de años, la de la secundaria. Ella montó una venta de comida en la misma colonia: guisos, tortas, lonches, a veces para los mismos compañeros de la guardia cuando andaban francos. Entre los dos apenas alcanzaban para la renta, los útiles de la niña y las medicinas de la mamá de él, que empezaba con problemas de presión y azúcar. La niña, Sophie, era el punto débil de todos. Castañeda traía su foto en la cartera y otra pegada con cinta en la litera. Una niña de 9 años, con uniforme escolar grande, mochila rosa y una sonrisa que a él le daba fuerzas para otra guardia más. El problema vino después, poco a poco, con la rutina. Turnos de 24 por 24, que en la práctica se volvían 36 por 12. Operativos que, según, iban a ser rápido y acababan en 12 horas de pie, comiendo un pan frío. Descansos movidos de último minuto porque viene mando de la capital, o hay que llenar presencia en tal punto. Y luego, lo que nadie te dice cuando firmas, que no solo enfrentas peligro afuera, sino también adentro. Porque en ese cuartel no solo se hablaba de patrullajes y filtros,
También se hablaba, bajito, de fugas de información, de arreglos raros, de rondines que dejaban algo más que reconocimiento en la bitácora. Allí aparecen 3 nombres que se volverían clave en su historia. Domínguez, el que hacía chistes de todo. Chava Hernández, el que presumía tener contactos hasta en la luna. Y Molina, el más joven, siempre pegado a los mandos, siempre bien parado. Al principio parecían solo compañeros pesados, los típicos que se burlan del que no se presta todo. «Ya ves, Castañeda, tú síguele de santo», le decía Domínguez desde la litera de arriba. «Un día el Estado te va a dar un diploma en el Panteón». Los demás reían. Era humor negro de cuartel, de ese que sale cuando la gente ya está cansada de ver demasiadas cosas. Castañeda se reía a medias, pero por dentro no le daba risa, porque entre chiste y chiste empezaba a notar detalles que ya no eran solo bromas. Las sospechas empezaron con pequeños huecos en la rutina. Patrullas que se perdían del GPS unos minutos en ciertas zonas, reportes que llegaban incompletos, historias que no cuadraban con lo que él veía en campo. Un día, en la libreta donde apuntaba sus horarios y pendientes, escribió 3 nombres: Domínguez, Chava, Molina. Al lado, una palabra: ojo. No era investigador, ni mucho menos. Solo era un guardia cansado que empezaba a notar que algo olía raro. Un turno marcó la diferencia. Era una tarde nublada. Se suponía que debían hacer un recorrido de rutina por la carretera y algunas comunidades cercanas. Molina iba manejando la patrulla. Castañeda iba de copiloto. «Vamos a checar un punto rápido», dijo Molina, sin levantar la vista del camino. Se desvió por una brecha que no estaba en la hoja de ruta. Castañeda apretó el fusil entre las manos, incómodo. «No estaba esto en el plan, comentó. ¿Ya avistaste por radio?» «Tú tranquilo, viejo», respondió Molina. «Los jejes saben o no quieren saber. Es lo mismo». Llegaron a una bodega mediana, con portón metálico y apenas una luz colgando. Atrás, una camioneta sin placas ya esperaba. No decía nada, pero el ambiente se sentía espeso. 2 hombres salieron del portón. No traían uniforme, pero saludaron a Molina con demasiada confianza. «¿Qué? ¿Ya se les hizo tarde?», bromeó uno. «El servicio, ya sabes», soltó una risa corta. Castañeda se quedó en la patrulla. Desde el asiento alcanzaba a ver movimiento en la parte trasera de la camioneta. Bultos largos, envueltos, sin sellos ni logos oficiales. Podría ser cualquier cosa, pero todos sabemos que no era cualquier cosa. No escuchó palabras exactas, solo vio cómo un paquete pasaba de manos y cómo otro paquete, esta vez en forma de sobre, regresaba hacia Molina. 5 minutos después, ya estaban de regreso en la carretera, como si nada hubiera pasado. «¿Qué fue eso?», preguntó Castañeda cuando por fin habló. Molina masticaba chicle. «Tranquilo, compa. Hay cosas que no salen en la bitácora, pero igual pasan. Si un día quieres dejar de sufrir por la quincena, nomás di. Aquí hay oportunidades para el que no se asusta». Esa noche, en su libreta, Castañeda escribió: «Bodega fuera de ruta. Molina sobres. Nadie pregunta nada». Parecía solo un dato perdido. Con el tiempo, se volvió una bomba. Mientras tanto, en casa, el reloj también avanzaba. Su mamá empezaba a sentirse peor. Se cansaba al subir 2 escalones. Les faltaba el aire para hablar. Se le hinchaban los antollos. Leti llegó un día con un sobre amarillo. «Fui a la clínica», le dijo. «Ya no quieren recetarle lo mismo. Dicen que ahora sí necesitan el estudio completo del corazón». Sobre la mesa, la hoja con el costo subrayado en marcador azul parecía más grande que el plato de comida. «¿Cuánto es?», preguntó él, aunque ya estaba leyendo. Hizo la cuenta mental. Quincena, lo que ya debía, la escuela de Sophie, la renta, comida, medicamentos. No alcanzaba. «Pido un adelanto», dijo. «O pido prestado a algún compa. Algo se arma». «Ya pediste adelanto por lo de la escuela y te traen descontando por lo del arma extraviada del otro pelotón.
Siempre te tocan los descuentos a ti. Era verdad. Cuando algo se perdía, cuando faltaba un equipo, la solución favorita de los mandos era repartir la bronca entre todos. La responsabilidad era colectiva, pero el reconocimiento casi nunca. Esa misma noche, en el grupo de WhatsApp del pelotón, cayó otro mensaje. Sección Alfa, se cancela descanso del domingo, se queda guardia por visita del mando. Firmado, Sargento Ramírez. La respuesta fue puro silencio. En la vida real, solo un «ya estuvo, ¿no?», dicho en voz baja en el comedor. Y mientras las horas de trabajo se alargaban, las noches se acortaban. Castañeda empezó a dormir mal. Despertaba sudando, con la sensación de estar otra vez en la bodega, viendo movimientos que no debía ver. O vi a su mamá en una camilla con un cartel de «estudio cancelado por falta de pago» pegado a sus pies. Para no volverse loco, empezó a escribir más. Notitas sueltas, fechas, frases que le hacían ruido. Guardia 36 horas sin dormir. Viático prometido, viático recortado. Leti vendiendo más comida para tapar hoyos. Los mismos que fallan son los mismos que mandan. La libreta no iba a ningún lado. No era denuncia ni informe. Era solo un intento de poner orden en un caos que nadie más quería ver. Mientras tanto, su entorno seguía empurrando. Domínguez se burlaba cada vez más. «Te van a poner de ejemplo en las pláticas de ética, Castañeda», le decía. «Miren, este es el último soldado honrado que nos queda». Chava metía más presión. «Tú mismo lo ves, viejo. Aquí el que juega limpio paga todos los platos rotos. Al final, los que se van en camioneta nueva no son los que se matan en la carretera. ¿De verdad quieres seguir siendo el que se queda viendo?» Por fuera, Castañeda seguía contestando presente en formación, pidiendo permiso antes de hablar, manteniendo su uniforme impecable. Por dentro, algo se le empezaba a quebrar. Y luego vino el golpe que ya no pudo tragar igual que los otros. El aviso del hospital llegó en la peor noche posible. Era guardia nocturna, pasillo largo, luz amarilla, olor a café recalentado y pies cansados. Castañeda estaba en la silla de plástico, con el fusil colgado, tratando de no cabecear. El celular vibró en el bolsillo. Número conocido. Su hermana. «¿Estás ocupado?», preguntó, sin saludar. «En guardia, pero dime». Hablaron de la clínica, que si mañana no llevan el pago del estudio, no le pueden asegurar la cita a tu mamá. Que hay lista de espera y que si no se paga, se la dan a otra persona. Silencio. «Les dije que sí», añadió ella, «que mañana pagamos». No sabía qué otra cosa decirles. Castañeda apretó la mandíbula. «Está bien», respondió. Mañana veo cómo le hago». Colgó. Se quedó mirando el piso. En su cabeza se mezclaban 3 escenas. Su mamá con dificultad para respirar, Leti contando billetes arrugados de la venta de comida, y la bodega donde Molina recibió el sobre abultado como si fuera algo normal del servicio. En ese momento se acercó Domínguez, con su sonrisa de siempre. «¿Qué problemas en casa, mi Castañeda?», preguntó. «Se te ve la cara de que algo huele mal». «No ando de humor», respondió él serio. Domínguez no se detuvo. «Te voy a decir algo no más una vez», bajó la voz. «Aquí todos sabemos quién se está acomodando por fuera. Y si tú no le entras, ellos igual se van a seguir llenando los bolsillos. La diferencia es que tú vas a seguir pidiendo adelantos en recursos humanos, y ellos no». Chava escuchó la última parte y se metió a la plática como si nada. «De por sí ya te traen en la mira, viejo», dijo. «Te ven como el que se queja sin quejarse, el que apunta todo en su libreta. No sé cuánto tiempo más te vayan a aguantar». Castañeda se levantó de la silla, cansado. «Yo no apunto nada de ustedes», mintió. «Ojalá», respondió Chava, medio en serio, «porque si algún día se arma una bronca grande, adivina quién van a usar de chivo expiatorio». Esa frase se le quedó clavada. Chivo expiatorio, el que paga por todos. Esa misma semana supo lo de asuntos internos. No fue un comunicado, fue un rumor, como casi todo en los pasillos, que iban a revisar el cuartel, que estaban juntando información de un posible caso de filtraciones, que algunos nombres ya estaban sonando. En el comedor la tensión se podía cortar con cuchillo. «Tú tranquilo, Castañeda»,
le dijo Domínguez medio en broma. A ti te van a usar de portada, el único bueno, o de escalón, quién sabe. Los días siguientes fueron más pesados de costumbre. Más listas, más reportes, más cuida lo que firmas. Y en medio de todo, otra cita con el sargento Ramírez. Su oficina olía a cigarro y a café. En el escritorio, papeles en desorden y un ventilador viejo moviendo aire caliente. «Siéntese, Castañeda», dijo el sargento sin levantar la vista. ¿Se sentó? Notó otra vez el sobre blando en la esquina del escritorio, medio escondido bajo unos oficios. «Mire», empezó. «Usted tiene buen historial, eso nadie lo niega. Pero últimamente lo veo raro. Lo reportan cansado, contestando de más, cuestionando órdenes. Solo pido a lo justo, mi sargento, que si hacemos 36 horas de guardia, por lo menos nos respeten el descanso, que no nos carguen descuentos de equipos que ni tocamos». Y el sargento lo interrumpió. «Las cosas no son perfectas», dijo. «Usted lo sabe, pero aquí no estamos para arreglar el país, estamos para cumplir. Y cuando alguien deja de alinearse, aquí hay dos caminos, o se ajusta o lo rotan». La palabra rotan sonó a castigo más que a movimiento normal. «¿Me va a cambiar de destacamento?», preguntó Castañeda. «Eso se está platicando», respondió. «Hay que cuidar la imagen de la compañía, y ahorita necesitamos calma, no elementos que parezcan listos para explotar». La ironía, estaban a punto de hacer exactamente lo contrario. Castañeda salió de esa oficina con una sensación nueva. Ya no era solo cansancio, era un enojo frío, no de esos corajes que explotan y se apagan, de esos que se quedan ahí esperando el momento. Esa noche, mientras Leti contaba el dinero que no alcanzaba para el estudio de su mamá, él se quedó viendo su uniforme colgado en la pared. Por primera vez pensó algo que le dio miedo. «Este uniforme que se supone me protege, me está ahogando». Y luego vino la noche donde todo se rompió. Era viernes. Los viernes en el cuartel siempre tenían un ambiente raro. Cansancio acumulado, bromas pesadas, planes a medias para la salida. Oficialmente, no había operativo grande. Solo guardias de rutina, revisión de dormitorio, presencia en la entrada y rondines cortos alrededor. Castañeda estaba asignado a guardia nocturna en el pasillo de las literas. Ese pasillo que, horas después, saldría en todas las noticias. Antes de entrar a turno, pasó por el comedor. Frijoles recalentados, arroz pegado al fondo de la olla y tortillas que parecían de plástico. Se sentó con dos compañeros que hablaban en voz baja. «Dicen que la próxima semana llega Asuntos Internos, que ya tienen nombres». «Sí», añadió el otro. «Y también dicen que van a tronar a alguien para que vean que van en serio». Cuando Castañeda llegó a su litera para preparar el uniforme, encontró a Domínguez y a Chava ahí, platicando. «¿Ya te dijeron lo de tu rotación?», soltó Domínguez directo. «Algo comentó el sargento», respondió él. «Nada en firme». Chava sonrió sin humor. «En Cristiano, te quieren fuera», dijo. «A veces es más fácil mover al que estorba que arreglar el problema». «¿Y el problema cuál es?», preguntó Castañeda, cansado de rodeos. «Que no te prestas, que apuntas mucho, que hablas de más con gente que no les gusta y que alguien tiene que cargar con la idea de que ya están haciendo algo». Molina entró en ese momento, con el celular en la mano. «¿Listos para la novela de hoy?», dijo. «Ya supieron que mañana van a venir de la capital a revisar armas y rutas. Alguien va a salir raspado, muchachos». Nadie contestó. La tensión ya no se escondía. Castañeda miró su litera, su uniforme, la foto de Leti y Sophie pegada en la pared. Pensó en su madre, en el estudio que seguía pendiente, en los sobres que él no recibía, en las horas extras que nadie pagaba. Había pasado años tragándose todo, siempre pensando, es parte del trabajo. Esa noche, por primera vez, sintió que ya no podía seguir repitiéndose lo mismo. El turno de guardia empezó a las 10. Pasillo largo, luz fría, puertas de dormitorio a cada lado. Al fondo, la salida hacia el área de baños. Al frente, la entrada al pequeño cuarto donde se guardaban algunos equipos. Castañeda se acomodó en la silla
Apoyó el fusil, respiró hondo. La rutina era simple: estar alerta, registrar movimientos, avisar si pasaba algo. Horas de estar despierto sin hacer mucho, justo cuando la cabeza más se llena de cosas. Los pensamientos le llegaron en oleadas. Primero, la imagen de su mamá luchando por aire. Luego, Letty discutiendo con la señorita de la recepción de la clínica. Sophie preguntando por qué su abuelita ya no salía al patio. Y encima de eso, las escenas de la bodega, el sobre en el escritorio del sargento, las risas de Domínguez, la voz de Chava. Al final, el que paga los platos rotos es el más tonto. Cada recuerdo arrancaba otro pedazo de paciencia. A mitad del turno, se escuchó ruido en el dormitorio. Risas, comentarios subidos de tono. Domínguez salió al pasillo, con la camisa abierta y el pantalón desabrochado. «¿Mi Castañeda, sigues de estatua?», se burló. «De veras que tú eres perfecto para la foto del manual». Detrás de él asomó Chava. «A ver, viejo, dime algo. ¿Nunca te ha dado coraje ver cómo algunos nomás se llenan las manos y tú sigues esperando a que te resuelvan el estudio de tu mamá?» La frase lo tomó en frío. «¿Quién te dijo lo del estudio?», preguntó Castañeda, tensando la voz. Chava sonrió. «Aquí todos se enteran de todo. Si quieres, puedo conseguirte a alguien que te apoye con eso. Claro, nada es gratis, pero sería más rápido que esperar a que Recursos Humanos se apiade». Castañeda sintió algo en el pecho. No era solo enojo. Era la sensación clara de que su vida entera estaba en manos de gente a la que no le importaba nada. Detrás de ellos apareció Molina ajustando el cinturón. «Ya déjenlo. Capaz de que mañana lo necesitan para que firme algo. Hay que cuidarlo, no vaya a hablar de más donde no debe». El comentario, con sonrisita incluida, fue la chispa. No hubo un plan exacto. No hubo un papel donde hubiera dibujado lo que iba a hacer. Solo llegó el momento en que el vaso se derramó. Y lo que pasó en los siguientes minutos, el país lo conocería como la última noche del guardia Castañeda. No vamos a describir paso a paso cada movimiento ni cada disparo. No hace falta entrar en detalles técnicos para entender lo que pasó. Lo que sí está en los reportes es esto. A las 22:14, se escuchó el primer tiro en el pasillo del dormitorio. Luego, 2 más, casi seguidos. Los que estaban despiertos se tiraron al piso por instinto. Los que dormían se levantaron sin entender. Algunos testigos dijeron que antes de los disparos escucharon gritos. Otros dijeron que solo escucharon la voz de Castañeda diciendo algo como: «Ya estuvo, ya basta». En menos de 1 minuto, 3 elementos estaban en el suelo: Domínguez, Chava Hernández, Molina. Impactos directos, sin advertencias largas, dentro de un espacio cerrado. No fue tiroteo contra un grupo armado externo. Fue un ataque interno, en el corazón del cuartel. El resto fue caos puro. «Se están tirando entre ellos», gritó alguien en el fondo. «Es Castañeda, es Castañeda», alcanzaron a oír en la radio. Algunos buscaron cubrirse detrás de las literas. Otros intentaron acercarse por otro pasillo. Uno prendió la cámara de su celular casi por reflejo y empezó a grabar desde la esquina. En ese video, que después circularía por todas partes, se ve un pasillo medio oscuro, una silueta con uniforme, arma en mano, respirando agitado. No se ve sangre, no se ven cuerpos completos. Se escucha, eso sí, la voz rota de Castañeda repitiendo: «Ustedes mataron primero, no más que lo hicieron de lento». Para algunos fue incoherente. Para otros, esa frase resumía todo lo que había pasado antes de esa noche. Los mandos reaccionaron como manda el protocolo: desarme inmediato, cordonar el área, pedir ambulancias y asegurar la escena. A Castañeda lo redujeron entre varios. No lo encontraron disparando al techo ni directo a todo el dormitorio. Lo encontraron inmóvil, con la arma apuntando al piso, las manos temblando. «Suelta el fusil, Castañeda, suéltalo ya», gritó uno de los mandos. Hubo un segundo de duda, luego el ruido metálico del arma cayendo al concreto. Lo tiraron boca abajo.
le aseguraron las manos detrás. Algunos compañeros, todavía en shock, querían golpearlo. Otros solo lo miraban sin entender. «¿Qué hiciste, cabrón?», le preguntó uno con la voz quebrada. «¿Qué hiciste?». Castañeda respondió algo que solo alcanzaron a oír los que estaban pegados a él. «Lo que ustedes no quisieron ver y lo que ya no aguanté». En cuestión de minutos, el cuartel dejó de ser solo cuartel y se volvió escena de crimen. Cinta amarilla, peritos tomando fotos, mediciones con cinta métrica, armas etiquetadas en bolsas transparentes. Los cuerpos de Domínguez, Chava y Molina fueron cubiertos con mantas. Las botas salían por abajo, alineadas como si todavía estuvieran en formación. En una esquina, un jefe hablaba por teléfono con tono nervioso, usando palabras que rara vez usan frente a la tropa. Impacto mediático, control de daños, versión oficial. No tardaron en llegar las primeras patrullas externas, ni las cámaras de los reporteros locales que olieron la nota a kilómetros. Para cuando amaneció, ya había titulares listos. Elemento de la Guardia Nacional dispara contra sus compañeros dentro del cuartel. Investigan tiroteo interno en base militar. Guardia pierde el control y abre fuego en dormitorio. Nadie hablaba todavía de la parte incómoda, las quejas viejas, los rumores de arreglos raros, las jornadas interminables, los adelantos que nunca alcanzaban. Eso, por ahora, solo estaba en una libreta guardada en el casillero de Castañeda. Mientras todo eso pasaba en el cuartel, afuera las cosas se movían igual de rápido. A Leti la despertó al teléfono a las 3 de la mañana. Número desconocido. «Bueno», respondió con la voz pegada al sueño. «¿Es usted la esposa del guardia Castañeda?», preguntó una voz oficial demasiado fría para esa hora. «Sí, tiene que venir al cuartel. Hubo un incidente. Solo eso le podemos decir por teléfono». El corazón se le fue al piso. Llegó en ropa sencilla, suéter encima del pijama, chanclas cambiadas a prisas por tenis sin agujetas. Al llegar, vio patrullas afuera, cinta amarilla, soldados formados, y a lo lejos una camilla siendo subida a una ambulancia. Nadie la dejó acercarse al área marcada. «Señora, espere en la oficina», le dijeron. «Ahorita la atienden». La palabra incidente se volvió más pesada con cada minuto. No sabía si su esposo estaba herido, muerto, detenido o las tres cosas a la vez. Cuando por fin entró un mando a hablar con ella, traía esa cara que ya anuncia malas noticias. «Su esposo está bien físicamente», le dijo. «Primero, no está herido, pero está detenido. Hay compañeros que no sobrevivieron». Leti no entendió todo a la primera. Tardó unos segundos en procesar que su marido era el que estaba esposado, no el que estaba en la camilla. Mientras tanto, en las casas de las familias de Domínguez, Chava y Molina, otra frase se repetía. Hubo un incidente en el cuartel. Su familiar salió lesionado. Después vendría el golpe real. Su familiar falleció en acto de servicio. En la tele los presentaron como elementos caídos. Fotos en uniforme, música solemne, banderas en pantalla. Lo que no salía ahí eran las conversaciones de cantina, de taxi, de redes sociales. Dicen que uno traía trato con gente que no debía. Dicen que habían movido cosas raras en una bodega. Dicen que el que disparó ya estaba harto de todo. La investigación interna arrancó de inmediato. La primera pieza clave fue el video del pasillo, el que grabó el guardia que se escondió en la esquina y prendió la cámara del celular. No mostraba detalles fuertes, pero sí el momento de la tensión. La silueta de Castañeda, el arma apuntando, la voz quebrada, los gritos. La segunda fue la libreta. La encontraron en su casillero. No estaba escondida en un doble fondo ni nada. Estaba ahí, junto a calcetas, fotos y cartas de su familia. Página por página, los investigadores vieron lo que él llevaba meses cargando en silencio. Guardia 36 horas sin dormir.
Viáticos prometidos nunca llegaron. Bodega fuera de ruta con Molina, sobres. Descuento por arma extraviada de otro pelotón. Injusto. Estudio mamá aún pendiente, hospital pide pago completo. No era el cuaderno de un criminal planeando un ataque. Era el cuaderno de alguien que se estaba rompiendo por dentro. Aún así, el resultado era el mismo. 3 compañeros muertos a balazos, dentro de un cuartel. Los psicólogos que lo evaluaron hablaron de desgaste acumulado, estrés crónico, sentimientos de impotencia, enojo con la institución. Nada de eso lo limpiaba, pero sí pintaba un cuadro más complejo que el titular "Guardia loco dispara". En las declaraciones, algunos compañeros hablaron con cuidado. Era buen elemento, pero últimamente se veía cansado. Se quejaba de que todo recaía en los mismos. Otros dijo en voz baja: "Aquí todos sabemos que hay cosas que no están bien, pero nadie dice nada". Él, pues, explotó. Los mandos, en cambio, usaron otras palabras. No había indicios de conducta violenta, dijo un superior. Lo que pasó fue una decisión personal, totalmente alejada de los valores de la institución. La palabra institución volvió a salir en todos los comunicados. Mientras tanto, en la colonia donde vivía su familia, lo que se repetía era otra cosa. Si a uno de ellos lo traen así, ¿qué nos espera a nosotros? El juicio de Castañeda llegó meses después. No fue un mega proceso televisado, pero sí llamó la atención de medios y redes. No todos los días se juzga a un guardia por disparar contra sus propios compañeros dentro de un cuartel. La fiscalía fue clara. Homicidio calificado, traición a la confianza, peligrosidad. Mostró el video del pasillo, mostró fotos del dormitorio después del tiroteo, sin entrar en detalles gráficos. Leyó partes de los peritajes balísticos. Tenía entrenamiento, dijeron. Sabía perfectamente lo que hacía cuando jaló el gatillo. No fue accidente. No fue un "se me fue". Yo sé usar un arma. Hubo un murmullo en la sala. No soy héroe y tampoco soy un loco suelto. Soy un guardia que se cansó de ver cómo se hacían las cosas mal adentro mientras nos mandaban a poner el cuerpo afuera. Se detuvo. Respiró. Me pesa lo que pasó, dijo. Cada noche pienso en los hijos que se quedaron sin papá por mi culpa, pero también pienso en lo que veníamos viendo desde antes, en los arreglos que todos fingían no ver, en las jornadas que nadie quería reconocer, en las veces que pedí ayuda y solo escuché silencio. La jueza le pidió que se limitara a los hechos. Él asintió. El hecho es que llegué al límite, y cuando un guardia llega al límite con un arma en las manos, todos pierden. Ellos, yo, mi familia, la institución. Esa frase se repitió después en redes. Cuando un guardia llega al límite con un arma en las manos, todos pierden. La sentencia fue alta. Años de prisión por cada vida que se apagó esa noche. Un castigo fuerte, pero no el máximo posible. En el texto de la resolución se habló de responsabilidad personal innegable, pero también de desgaste emocional grave y de falta de contención institucional. Ni héroe ni monstruo. El fallo lo dejó claro. Culpable, pero también producto de algo más grande. Afuera el caso dividió opiniones. Unos lo vieron solo como un asesino con uniforme que se volteó contra los suyos. Otros como un ejemplo extremo de lo que pasa cuando se normaliza la corrupción, el cansancio y el silencio dentro de las fuerzas de seguridad. En los grupos de guardias de diferentes estados, el nombre de Castañeda empezó a aparecer seguido de mensajes como: vayan a terapia, no se aguanten todo, no se queden callados, no dejen que los revienten por dentro. En la colonia donde vive su familia, la vida siguió, pero distinta. Ahora Leti tiene que explicar a Sophie por qué su papá no está. No puede decirle solo se fue a una misión. Tampoco puede decirle toda la verdad.
En el cuartel, el pasillo del dormitorio sigue ahí. Mismas paredes, mismas literas, mismo olor a desinfectante y sudor. Pero ahora, en una esquina, alguien pegó un cartoncito con cinta transparente. No es oficial, no tiene logotipo, solo dice con letra chueca: habla antes de reventar. No eres de fierro. Nadie sabe quién lo puso, pero muchos, al pasar, lo leen sin decir nada. Y tú, que estás escuchando esta historia desde tu casa, tu coche o tu trabajo, quizás te haces la misma pregunta que se hizo medio país cuando vio la nota. ¿Castañeda es solo un culpable? ¿O también es resultado de un sistema que lo fue rompiendo por dentro hasta que explotó en el peor lugar posible? No hay respuesta fácil. Hay matices, zonas grises, cosas incómodas de aceptar. Lo que sí está claro es que esa noche el enemigo no vino de afuera. Estaba vestido igual, formaban la misma fila y dormía en la litera del lado. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Tú cómo ves a Castañeda? ¿Solo como agresor o también como una víctima del desgaste, de la corrupción y del silencio? Y si quieres más historias como esta, donde las cosas no son blanco y negro, sino llenas de matices, suscríbete y activa las notificaciones. Así no te pierdes la próxima crónica.